Buenas, ahora les traigo el resumen de este anime llamado Atri, My Dear Moments. Este anime se estrenó en julio de 2024 y recuerdo que en esa temporada habían sacado animes sobre robots. En el caso de este anime me gustó todo el ambiente y la música tranquila era como la de Nier Automata. Los personajes me gustaron y al final estuvo triste por lo de Atri. Al anime le pongo un 8. Ahora sí, el anime empieza con un niño que tiene la pierna atorada, pero era un sueño de Natsuki, pero perdió su pierna y una llamada Catherine le avisó que compró el boleto para hacerse ricos y parece fiable. Así que Natsuki dijo que estaría bien porque no tenían nada que hacer. Luego llegó Monomo para que Natsuki fuera a la escuela, pero no quiso porque tenía que ir por un tesoro a la casa de su abuela y le invitaron a ir. Después se nos cuenta que el nivel del agua subió de repente y no ha bajado. Además no saben a qué se debe. Luego Natsuki se sumergió y empezó a tener recuerdos, pero al llegar a la zona pensó que era un barco abandonado, pero al ver mejor era una cápsula con una humanoide. Pero al abrir los ojos Natsuki se asustó y estalló el submarino, pero la humanoide, que se presentó como Astri, lo enganchó para que pudiera salir. Después cuando salieron, Natsuki vio a Astri en el agua, pero su pierna se rompió y casi se ahoga, pero llegó Astri y lo salvó, dándole aire boca a boca. Después en el puerto, como hablaban de venderla, ella dijo que no se puede sin el permiso de la ama, así que le dijeron que Nonka murió hace un mes y ahora su dueño es él. Después Atri se presentó como un robot altamente eficiente. Después iban a venderla, pero Atri no recordó cuánto tiempo estaba dormida. Después, como Natsuki vio que Atri no tenía zapatos, le compró unos con la excusa de mejorar el precio y ella se alegró. Después Natsuki se le zafó el pie y tuvo que usar bastón. Luego llegaron con el vendedor y les dijo que es de hace 2 generaciones, pero la han dejado de producir y valía mucho dinero. Pero Atri les dijo que antes de que la vendan tenía una tarea que le dejó su ama anterior, pero ya no se acordaba. Después iban caminando, pero Catherine convenció a Natsuki en venderla para que se compre un nuevo pie, pero Natsuki se arrepintió y la quiso alcanzar, pero también la perseguía un auto. Así que Catherine aceleró. Después Natsuki estaba desanimado y le pidió a Monomo que se fuera. Luego se durmió y soñó cuando se atoró, pero alguien la iba a ayudar. Y cuando despertó apareció Atri para decirle que sería sus piernas y lo llevó cargando a un pote, pero se cayeron al agua. Después Natsuki le preguntó a Atri por qué no se fue con Catherine y ella le dijo que se tuvo que bajar de la moto porque la persiguen los cobradores. Después le iba a hacer desayunar y quemó el barco, pero lo lograron apagar. Luego, como Natsuki le decía inservible y que le iba a vender, Monomo le dijo que debería ver de qué trata la misión de la abuela. Así que Natsuki fue a la ruina para ver qué encuentra y solo encontró investigaciones sobre el mar. Entonces Atri pensó que seguro la misión era arreglar el agua. Después Atri se fue con Monomo y le mostró su casa, que era muy grande porque su papá es el alcalde, pero no vive con ella. Luego tomaron té y Monomo contó que Natsuki había sido aprobado en una academia del centro y su motivación era reactivar el reloj y lo eligieron para un cohete del cambio climático, pero por su pie no podía ir. Después por el agua la salida del cohete se pospuso indefinidamente y se desanimó. Luego le dijo a Atri que le gusta y que se queda a su lado. Luego llegó al barco, pero Natsuki estaba teniendo una pesadilla, así que Atri le quería arreglar la cabeza, pero Natsuki se quiso dormir en su regazo. Después despertó y estaba apenado por lo sucedido, pero ella no podía borrar su memoria. Después se lavó los dientes para que valiera más, pero Natsuki le dijo que no la venderá hasta que llegue Catherine. Luego Monomo quería que Atri fuera a la escuela, pero solo iría si iba Natsuki. Entonces Monomo dijo que es la única escuela que queda y quiere que siga en pie. Luego Natsuki y Atri fueron a buscar provisiones y le mostró cuánto avanzado el agua, pero a Atri le parecía preciosa la ciudad. Luego vieron a Monomo y Natsuki dijo que iría a la escuela. Al día siguiente Atri criticaba el bastón de Natsuki y quería hacer su pierna, pero le dijo que no y se fuera a la escuela. Después Natsuki le dio un registro. Luego caminaban y se encontraron unos niños que les dijeron sicarios, así que Natsuki usó su bastón como arma de fuego y persiguieron a los niños a la escuela. Después entraron al salón y la que daba la clase era Monomo, porque los profesores se fueron al centro. Después llegó Ryuji, que odia a los del centro. Después terminaron la escuela y Astri se adelantó porque quería darle ánimos. Después, mientras iban caminando, Monomo le dijo a Natsuki que de una clase, pero cuando se dio cuenta que Atri estaba en el barco sola, se fue corriendo y Atri había hecho un desastre en la cocina y puso como excusa que es un robot de combate, y como mintió la puso a trapear. Luego se fue Monomo, pero a Atri se le olvidó su registro en la escuela, así
así que fueron y vieron una luz. Después Atri encontró el registro, pero al ir a la azotea se encontraron a Ririka, que vive en la escuela junto a Ryuji y tiene luz por un abanico. Después llegó Ryuji para decirle que así es como viven los que echaron del centro. Entonces Natsuki en la noche hizo que Astrid girara un molino para ver la electricidad y en la mañana hizo un invento que presentaría en la escuela, que era un ventilador de luz que cargaba baterías, y dijo que aún puede crear más energía con el mar. Entonces fueron en el barco para sumergirse en la fábrica de maquinaria de Ryuji, y Atri también trajo cangrejos para comer. Después las chicas estaban comiendo el cangrejo y Monomo pensaba hacer un festival escolar alguna vez. Luego, como escucharon a Ryuji y a Natsuki discutiendo, los fueron a calmar, pero solo estaban hablando del plano para construir la máquina, y Natsuki le dijo a Ryuji que pensaba que él era tonto, pero ahora ya no, y se disculpa por pensarlo, así que se hicieron amigos. Pero Atri se puso triste porque Ryuji le estaba haciendo más útil que ella. Después en el barco, Monomo le había traído una pijama a Atri, pero era ropa interior, y ella empezó a decirle que quería ser útil con su cuerpo. Luego apareció Catherine y amenazó a Monomo con un cuchillo para que le dé a Atri, pero Atri le dio un golpe y se escapó. Entonces Natsuki la felicitó, pero Monomo vio su cartera con una credencial de maestra con nombre de Hanako. Después Monomo contó que había una profesora en la escuela con ese nombre, pero que ella no parecía mala persona. Luego Natsuki dijo que necesitaba una batería, pero ya no había ninguna en las ruinas ni debajo del mar, así que fueron con el vendedor y les vendió una pila pequeña bien cara. Pero al ver a Atri les ofreció todas porque es cara, pero se negaron, y al preguntar por qué es cara les dijo que no se sabe. Luego iban caminando y Atri quería que la vendieran para la batería y Natsuki le dijo que no. Entonces le dijo que usen la suya y Natsuki se negó, y ella lo ofreció porque quería serle útil. Luego, mientras dormían, Natsuki tuvo un sueño en el que se ahogaba y Atri le decía que iba a hacer sus piernas para cumplir sus sueños. Después salió, pero vio a Catherine nadando y estaba diciendo que si no la vendían, la iban a matar. Pero llegaron unos delincuentes a balacearlos, pero Catherine y Atri salieron en moto porque Natsuki le ordenó a Atri eliminarlos, mientras que Natsuki les echó agua con el submarino. Luego los derrotaron y vieron que el responsable fue el vendedor, y dijo que se los había encargado porque valía mucho Atri, y para que lo soltaran les dio baterías. Entonces Catherine dijo que se iba porque no tenía moto, pero Natsuki le dijo que fuera a la escuela. Entonces entró al salón y los niños la reconocieron y dijeron que no le quedaba el nombre de Catherine. Después, como tenían que hacer un hoyo para el generador, se fueron a comer y Atri quería ir con ellos. Al día siguiente pusieron en marcha el generador y sí funcionó, así que pudieron iluminar toda la escuela. Y como Atri no podía llorar, Natsuki le dijo que sonriera. Luego se ve que hay más estudiantes en la escuela y Natsuki da clases. Luego Ryuji dijo que es popular porque dicen que hay un profesor joven y guapo. Luego se ve que se encargan de rescatar cosas del mar, pero Ryuji le dijo a Monomo que se apure con Natsuki o se lo van a robar. Entonces, cuando entregaron lo perdido, les dieron sandías y Ryuji se llevó a Atri para que Monomo hablara con Natsuki. Y cuando hablaron, Natsuki dijo que Atri parece un humano y le debería tratar como humano. Luego en la noche, Monomo le dijo a Ryuji que últimamente Natsuki está feliz por Atri y que la quiere. Después, como querían saber si le gustaba a alguien, Catherine mandó a Yoko a preguntar, y cuando fue, negó que le gustara Monomo y Atri. Después lo contó a los demás que a él le gusta una que lo salvó de pequeño, pero como lo describió como Atri, le fueron a preguntar si lo conocía de pequeño, pero ya no se acordaba. Después escuchó a Natsuki tocando el piano y dijo que solo se sabía esa y le encantaba a alguien importante para él. Luego Monomo le preguntó si la que le gusta es Atri y Natsuki lo negó porque ella era amable. Después llegaron al barco y Atri cantó una canción que le cantaba de niño. Entonces en la noche Natsuki intentó despertar a Atri para preguntarle, pero parecía que era la que la salvó. Luego en la escuela Atri se enojó porque le despertó Natsuki y dijo que no puede ser que la que la salvó sea ella, y a Monomo le parecía conmovedor que vuelvan a ser amigos después de mucho tiempo. Después le preguntó si también se acordó de la misión de la abuela, pero no se acordó. Después, como Natsuki pensaba que tal vez sí fue Atri quien lo salvó, Catherine le dijo que tiene que averiguar si tiene emociones porque podría ser peligrosa. Después Natsuki estaba con Atri y para saber si tiene emociones le dijo que le gusta y ella dijo que también le gusta, pero parecía que no entendió. Así que cuando fue con Catherine, ella le dio clases a las chicas sobre el amor. Luego en el barco, Atri le hizo de cenar a Natsuki y no estaba mal porque le enseñó a Monomo. Después quería invitarlo a salir y al salir vieron que el vendedor ya no estaba y los robots fueron destruidos. También se pudo ver a los malos espiándolos. Después compartieron paletas. Luego Natsuki le compró unos zapatos nuevos a Atri. Después se sentaron a comer el almuerzo que Atri preparó, pero echó mucha mostaza. Pero Natsuki le dijo que está bien porque se nota que tiene corazón. Y cuando le preguntó si tiene uno, ella dijo que preferiría que sí. Luego iban caminando y Atri le preguntó
preguntó por qué le alegra que tenga corazón y se besaron. Luego en la escuela Natsuki estaba distraído, así que Yoko le preguntó si era por Atri y él le comentó que se dieron un beso, así que le dijeron que se hiciera responsable, pero Natsuki estaba confundido. Después ya se iba, pero Monomo le dijo que lo apoya con Atri, y cuando se fue apareció Ryuji y Yoko para decirle si estaba de acuerdo y ella dijo que quiere esforzarse con él. Luego en el barco Atri le hizo de comer y le quiso dar un beso, pero Natsuki no lo dejó. Después Natsuki le dividió la cama porque le iba a tratar como un humano, pero cuando despertó vio a Atri dormida con su registro y cuando lo leyó decía que solo estaba fingiendo y Natsuki se enojó, así que le dijo que deje de fingir y se puso en modo sin emociones. Entonces Natsuki se fue triste y se desmayó en la lluvia. Después fue traído por Ryuji a la casa de Monomo y le contó que ella solo fingía y Monomo le contó que los humanos son parecidos, y el día siguiente Natsuki ya se sentía mejor y fue a la escuela, pero había una lluvia fuerte y Catherine le entregó a Natsuki un informe de Yamaki Factory contando por qué las dejaron de producir, que fue por actos violentos, y las recuperaron a todas excepto una que provocó un incendio, y esa podría ser Atri, y por eso no la dejó entrar a la escuela. Después Natsuki fue a su casa, pero lo llevó Yasuda de la Yamazaki Factory y le enseñó los registros de Atri. También le comentó que ella está diseñada para aprender de los humanos y que la meta de hacer una copia de un humano era la meta del profesor Konishi, pero fue expulsado del ámbito académico tras el incidente y murió, y es por eso que debe recuperar a Atri. Así que Natsuki le dijo que lo va a pensar. Después llegó a la casa y seguía decepcionado de Atri. Entonces se fue a su submarino y luego se dio cuenta que se soltó, pero cuando regresó se dio cuenta que Atri ya no estaba, porque había un problema en la escuela y en el registro antiguo decía que lo quería. Luego en la escuela se ve que Yasuda tiene de rehén a los dos niños hasta que entreguen a Atri, y cuando apareció la empezó a golpear, mientras que Natsuki corrió a la escuela porque decía que tiene un buen corazón. Después llegó a la escuela y dijo que suelte a Atri porque tiene corazón, así que Yasuda electrificó a Natsuki con su mano robótica. Entonces Atri se levantó y le dio un golpe a Yasuda. Luego Yasuda se burló diciéndole defectuosa por golpear humanos y la quiso electrificar, y Atri le rompió la mano y acabó con el pistolero. Después tomó el arma y le pidió a Natsuki que acabe con ella, pero Natsuki le dijo que no se sabe muy bien qué es el corazón, y como ella recordó todo se puso a llorar. Luego en el barco Atri estaba dormida y Natsuki cuenta que sí tiene corazón porque en sus registros habían lágrimas. También dijeron que llevaron a Yasuda con la policía. Después leyeron el diario de Atri y cuenta que su primer dueño fue la mamá de Natsuki y le puso a Atri por un pájaro. También ella fue la que enseñó lo de ser altamente eficiente y eran amigas, pero en la secundaria le hicieron bullying y se volvió loca, así que ella se iba a suicidar y las compañeras la estaban alentando, pero Atri le dio un golpe a la compañera y Shina le dijo monstruo. Luego se alejaron, pero la seguía vigilando desde lejos. Después Natsuki y Atri fueron en submarino a donde se encontraron y Natsuki le contó que su mamá se quería disculpar con ella y Atri se puso a llorar. Después en la escuela Natsuki dijo que quería volver al centro para estudiar a los humanoides para llevarse bien, pero Atri se estaba quedando dormida. Luego Natsuki le dijo a Ryuji que cuando se vaya le dejara el barco para que continúe con el salvamento. Entonces cuando fueron al barco Atri hablaba de que le gustaba Natsuki y él le dijo que no la considera humana ni humanoide, y mientras miraban la luna Atri se quedó dormida. Entonces investigó las especificaciones y en la escuela les comentó el problema, pero cuando llegó Atri se le empezó a ir la memoria y la vista, así que entró en modo reposo, y cuando vieron que no había información decidieron ir por la cápsula en la que estaba Atri, porque esa sería su batería. Cuando sacaron la batería y lo recargaron, Atri dijo que recordó la misión de la abuela, que era Eden, y se nos cuenta que la abuela tenía diseñado que si sacaban a Atri antes de que se recargara no iba a tener recuerdos, así que la culpa no era suya. Entonces fueron a buscar el Eden, pero no hubo suerte y se comieron un cangrejo. Pero luego los niños le dieron un periódico que hablaba del Eden y se dio cuenta que ya lo había visto, y cuando la buscaron apareció una niebla y Natsuki supo que era artificial, así que fue con Atri en el submarino y llegaron a una isla con una fauna artificial. Vieron que había una cápsula y Natsuki no la quería meter, y apareció una IA de su abuela que le dijo que ella administraría toda la isla, y si no lo hace en 45 días después de su despertar morirá. Y cuando Natsuki le dio la orden de irse, ella dijo que no, así que Natsuki la convenció de que se quede un poco más porque aún le quedan 3 días, así que fue a la escuela a investigar, pero no le dijo a los demás qué pasaba hasta que leyeron el diario de Atri, y cuando lo supieron le ofrecieron ayudarle, pero Atri le dijo a Natsuki que ella quiere hacerlo,
así que armaron una fiesta de despedida e hicieron un cumpleaños de 33 años. Luego fueron a Eden y Natsuki aún no aceptaba el hecho, así que ella le dio un beso de despedida y se metió a la máquina. Luego Natsuki vio que ahora la ciudad tiene electricidad y le dijo a Atri que la buscará y desapareció. Después pasaron 70 años y se ve que todos ya están viejos. Los robots pueden ser novios de las humanas, además se han construido más Edens, pero el primer Eden, el de Atri, ya se iba a apagar. Y después se ve que Adri despierta en el barco porque Natsuki recuperó sus datos para que puedan estar juntos, además de que él hizo que los robots tuvieran más derechos. Ya se acabó el anime. El final estuvo triste y ahora, como siempre, les invito a mi canal de WhatsApp para que estén enterados de información clasificada, y eso es todo. Adiós. 黙れ。